rescatar. Déjeme rescatar estas declaraciones del ministro presidente Arturo Saldívar, quien dejó la víbora chillando hace 2 días en la presentación de su libro. Dice que hubo una operación de Estado para proteger a Margarita Zavala. En tiempos de Calderón, luego del incendio de la guardería ABC, hubo una operación de Estado para proteger a la familia de su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo por el incendio de la guardería ABC. Le comento que después de que escuchemos por contexto lo que dijo hace 2 días el ministro presidente Arturo Saldívar, le leo lo que hoy publica el teacher del chayote, Joaquín López Dóriga, para que vea que también en este tema en México hay guerra de narrativas. Los que defienden a Margarita Zavala y a Felipe Calderón, los que incluso ya piden hasta la renuncia de Arturo Saldívar y de aquellos que seguimos exigiendo justicia. Podemos decir que nos quitaron esa facultad a la Corte cuando se dieron cuenta que podía servir para algo. Era muy cómoda mientras no servía. Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo. Porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ese el comportamiento. Ahí está el proyecto que presenté. Vean ustedes los debates, vean ustedes la carencia de argumentos. Y quiero decirles otra cosa, por lo menos 2 de mis compañeros leyeron como posicionamiento en el Pleno los memoranda que nos había llevado la autoridad. No tuvieron ni siquiera el cuidado de cambiar la redacción. Por no dañar a la Corte, esto obviamente no lo hice público en ese momento. Pero este asunto nos demuestra cómo el derecho, cuando se toma en serio, puede hacer diferencia. Cómo en un órgano colegiado se puede empezar desde la minoría de uno para ir generando una cultura distinta. Bueno, pues ahí están los dichos, algunos de los dichos fuertísimos, fortísimos, brutales de Arturo Saldívar sobre el criminal de Felipe Calderón y su esposa, hoy flamante, honorable diputada federal del PAN, Margarita Zavala Gómez del Campo. Y menciono el Gómez del Campo porque es de esa familia de donde salen los dueños de la guardería ABC, a los que protegieron, y a funcionarios de alto nivel en esos tiempos cuando Felipe Calderón era presidente. Una operación de Estado, dice el ministro presidente Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para que vea, mire, aquí está el periódico Milenio de hoy. Déjeme, por cierto, genial la caricatura de Monero Rapé, de Rafael Pineda. Rapé, mire, tufo de impunidad. Ahí le va. Se ve a la muerte y a Arturo Saldívar levantándole el vestido a la muerte y destapando a Margarita Zavala y a Felipe Calderón. Gran cartón de Monero Rapé. Bueno, le decía sobre este tema, vea nada más el nivel de cinismo, la sinvergüenzada de un personaje deshonesto, un personaje que hemos señalado como chayotero, que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se metió al bolsillo más de 250 millones de pesos, que también recibió su tajada en tiempos de Calderón. Me refiero a Joaquín López Dóriga. Voy a leer su columna para que vea la deshonestidad de este cabrón.
que fue una ocurrencia. El martes por la noche, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, presentaba su libro 10 años de derechos, una autobiografía jurisprudencial, cuando de repente dijo, se me ocurre una historia, y la contó. Dijo que tras la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo el 5 de junio de 2009, que mató a 49 niños y dejó un centenar de heridos, presentó al Pleno su proyecto que condenaba a las autoridades del gobierno del presidente Felipe Calderón, y hubo una operación de Estado para proteger a la familia de su esposa Margarita Zavala y no involucrarla en la desgracia, y que incluso lo visitó el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, con el que terminó a gritos. Y asegura que le dijo, dice el presidente Calderón, que no te apoyamos para esto, a lo que afirma haberle contestado, dile al presidente que postuló a un ministro y no designó a un secretario de Estado, que no soy su empleado y que no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños, y agregó, hoy puedo dar fe de ello. Y luego se siguió contra Calderón, del que dijo que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas más sin ninguna autoridad moral para hacerlo. Estas graves imputaciones llevaron a Margarita Zavala a acusarlo de mentiroso, de abuso de poder, de ser un lacayo de López Obrador y un distractor de la crisis de Houston, y que demostrara ahora la independencia que tenía entonces. Gómez Montt dijo que era falso lo que Saldívar le imputaba. Es una palabra contra otra, usted decida. Así termina su columna el gran maestro del periodismo, Joaquín López Dóriga. Es una palabra contra otra, usted decida. Mi querido Toño, hay deshonestos y estos cabrones. Es una palabra contra otra, usted decida. No, no más tibios. Es hora de definiciones. ¿Por qué no vemos a estos de la élite del periodismo que nunca investigaron muy bien, que digamos, los acontecimientos y los hechos y los dichos después del incendio de la guardería ABC, como para que Joaquín López Dóriga ahora nos venga a decir, es una palabra contra otra, usted decida, cuando nosotros, por ejemplo, aquí somos firmes y decimos justicia, así sea Felipe Calderón, así sea Margarita Zavala. Es más, yo hago eco de lo que ayer nos dijo Daniel Marmolejo, el maestro Daniel Marmolejo, aquí en Sin Censura, que se debe de iniciar un proceso para el desafuero de Margarita Zavala, que no puede ser diputada, subirse a tribuna en una de las máximas tribunas del país, la Cámara de Diputados, cuando lleva a sus espaldas este caso de la guardería ABC, y cuando hay señalamientos como el del ministro presidente Arturo Saldívar de que hubo una operación de Estado ordenada por Felipe Calderón, el esposo de Margarita Zavala, la prima de los Gómez del Campo, dueños de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Esto sí que es encabronante, Toño. Vicente, yo no sé si López Dóriga es un ideólogo pendejo o un pinche ambicioso. He sabido que es el chayotero favorito, fue el chayotero favorito de Enrique Peña Nieto. Nosotros lo descubrimos con información oficial en la que pues vamos, dieron cuenta de la nota que se llevó precisamente en el sexenio pasado por columnas, no porque en sus medios de comunicación pasaran los mensajes gubernamentales, por columnas que él escribió como esta y por también mensajes radiofónicos, editoriales en varios espacios, ¿no? Noticiosos, imagínate tú, ¿no? Sabemos perfectamente que es un chayotero, esa es la realidad. Él lo ha dicho claramente, él ni siquiera terminó su carrera, hemos visto pues una serie de violaciones periodísticas y pifias a lo largo de lo que él ha hecho en su, si se le puede llamar así, carrera. Y ahora esa es la pregunta que yo me hago. ¿O es un ideólogo pendejo? ¿Es parte de la idea del conservadorismo de ataque absoluto a todo lo que tenga que ver con López Obrador? ¿O es un pinche ambicioso? Porque ¿quién se va a echar ese trompo a la uña? En estos momentos la opinión pública se mueve hacia un rechazo absoluto a la familia Calderón Zavala por estas revelaciones que hace el ministro Arturo Saldívar. Lo hemos estado viendo en nuestros chats, en redes sociales, ese desprecio y ese rechazo absoluto a situaciones tan terribles como el haber presionado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia para que determinaran a favor de la familia de la esposa del presidente, pues encubrir todo esto al grado
de no mandar a niñitos y niñitas, bebés quemados a Estados Unidos para que fueran atendidos acá en los mejores hospitales y pudieran salvar la vida o pudieran tener un mejor desenlace en sus lesiones tan terribles. Niños que tuvieron quemaduras de tercer grado. Esto ha generado verdadero descontento en la opinión pública. No por nada, Margarita Zavala dedicó ese hilo tan largo a tratar de explicar las cosas. La gente verdaderamente está encabronada por esto. Yo estoy encabronado, estoy dolido. Me imagino, tú lo decías ayer casi al punto de las lágrimas, lo dolido que estamos al escuchar estas declaraciones del ministro Saldívar. En los medios de comunicación trataron como que de darle vuelo a la hilacha, diciendo que pasaron 13 años y no sé qué, pero la opinión pública está muy encabronada. Entonces yo digo, o es un ideólogo muy pendejo que va a seguir con esta, vale la redundancia, ideología y planteamiento político de siempre, todo lo que tenga que ver con López Obrador, la chingada, o es un pinche ambicioso al que le siguen pagando un chingo de lana para hacer este tipo de columnas y comentarios. Pero imagínate, él ya tiene pues una serie de propiedades, su mujer es muy rica, es millonaria, él también es millonario, tiene este yate que tú descubriste ahí en Puerto Escondido, en una investigación periodística, ¿no? El yate Fiorestán con el que firma sus pinches columnas, por ejemplo. Neta necesita más lana, necesita más chayote, o sea, ya con toda esa lana te vas a aventar todo eso, de verdad, es de dos, ¿eh? O es un pinche ambicioso o es un ideólogo pendejo. Pues mi querido Toño, para precisamente seguir hablando de este tema, déjame darle la bienvenida